Radio. Continuamos en este ciclo, en estas entregas que vienen sucediendo periódicamente en Canal 7 Colón, y en esta oportunidad Miguel se va a referir a la aparición de un dirigente que obviamente ya pisaba fuerte dentro del radicalismo. Me refiero a Raúl Alfonsín, pero ya empezaba a cristalizarse lo que terminaba siendo su candidatura y posterior consagración como presidente de la República en el 83, una de las partes importantes de esta entrega que ya mismo compartimos. Ahí, fíjate vos, comienza a tomar una estatura, digamos, superior al resto la figura de Alfonsín. ¿Por qué te digo esto? Si bien nosotros sabíamos que Alfonsín se había jugado el pellejo muchas veces presentando recursos de habeas corpus para salvar a mucha gente de la muerte, y eso se iba conociendo, ¿qué pasó? Se iban acercando los cronogramas de apertura de la democracia y por lo tanto las fechas que los partidos iban disponiendo para desarrollar sus elecciones internas. Como yo te lo dije al principio de todas estas charlas que hemos tenido con vos, nosotros ya habíamos ganado la conducción del partido en el 72, conducíamos nuestro partido a nivel local, en el movimiento Renovación y Cambio, cosa que ocurrió en muy poquitos lugares. Al principio costó mucho, pero bueno, cuando nos acercamos a la próxima, digamos, o a las elecciones, una vez que se agotaba el proceso, había que definir nuevamente quiénes iban a ser las autoridades partidarias. Recordemos que Alfonsín había perdido 2 internas con Ricardo Balbín por 55 a 45. Balbín había sacado el 55% de los votos, Alfonsín el 45%. Y acá se acercaba una nueva instancia donde primero íbamos a trabajar para continuar con la conducción del partido a nivel local, pero también la intención nuestra era ganar en la provincia y en la nación, que Renovación y Cambio fuera el conductor de los destinos del radicalismo. Primero había que definir la presidencia del partido y después los que iban a ser candidatos a cargos electivos. Alfonsín, en una jugada típica de él, muy inteligente, empezó a recorrer todo el país, todo el país, de punta a punta. ¿Y qué pasaba? Él hacía un proselitismo para dentro del partido, pero los actos no los armaba dentro de los comités, los armaba en espacios abiertos. Quiere decir, cuando él hablaba para todos los argentinos, estuviera en el lugar que estuviera. El opositor interno, el adversario interno de Alfonsín era Fernando de la Rúa. Y bueno, ¿esto qué pasó? Él vertebró, nosotros vimos que prontamente él iba vertebrando un discurso que tenía fundamentalmente 2 columnas. Uno, lograr la estabilidad institucional definitiva, que se terminaran los golpes de Estado, porque eso significaba un retroceso permanente, porque entre otras cosas siempre se repetían los mismos dirigentes políticos, siempre estábamos anquilosados, es decir, acá había que darle solidez a la estructura institucional. Y el segundo punto, casi te diría el 1 bis de la propuesta de Alfonsín, era lo que él consideraba una reparación ética hacia la sociedad, que era el tema de los derechos humanos. Claro. Ya más cercanos al desenlace final de todo esto, cuando el justicialismo también ya define quién iba a ser su candidato a presidente, Ítalo Argentino Luder, un dirigente muy prestigioso, un catedrático de la política. Bueno, pero ¿qué pasaba? Cuando le preguntaban a Luder qué iba a hacer con el autoindulto que se habían dado los militares, él decía que era constitucionalmente válido y que no se podía volver para atrás. Claro. En cambio, Raúl Alfonsín justamente hacía pie en la ética y en la necesidad de devolverle a la sociedad la dignidad, pasando por un juicio con todas las garantías.
no iba a pasar como hicieron ellos salvajemente, que secuestraban a la gente, algunos los mataban, otros los torturaban, y otros desaparecían sin saberse qué pasó. No, acá ellos iban a tener, como correspondía en el marco de la justicia y de la ley, quienes los defendieran y pasar por la justicia como correspondía. Claro. Es más, Alfonsín le dio la posibilidad de que se juzgaran, como dice la Constitución, por los jueces naturales. En este caso, los jueces naturales, ¿quién eran? Los propios militares. Pero los militares al principio, yo me estoy adelantando, ¿no es cierto?, a lo que realmente pasó, pero los militares creyeron que lo de Alfonsín era una bravuconada, o era un discurso para la gente, pero que después no iba. Para ganar las elecciones. Exacto, pero que no iba a ir a fondo. Y él les dio la posibilidad y el plazo perentorio para que los jueces de los militares fuesen los propios militares. Uno de los que estaba al frente de todo esto era Rattenbach. Ajá. Hay un libro muy importante que yo lo presté y nunca más lo recuperé, el informe Rattenbach, que habla pormenorizadamente de muchas de las barbaridades que se hicieron en esa época. Pero claro, los militares que hicieron, se hicieron los tontos, miraron para el costado. Cuando se le vencieron los plazos, Alfonsín automáticamente metió los 2 decretos y los mandó a la justicia federal. Y volviendo al tema de cómo él se iba manejando, te vuelvo a reiterar, él se manejaba como diciendo: yo vengo porque quiero ser el conductor del radicalismo, pero el discurso de él iba más allá, era un discurso a toda la sociedad argentina. Entonces, que iba ganando terreno, porque mientras todos los otros, algunos partidos no tenían ni siquiera definidos sus candidatos, es decir, no salían a recorrer el país, ¿no es cierto? Bueno, acá se dio un fenómeno, digamos, que convulsionó toda la política interna, partidaria. Además, para que vos te dé una idea, Cristian, no sé, ¿qué edad tendrías vos? Todavía no habías nacido. No, tenía 7, 8 años. Claro, bueno, eras muy chiquito todavía, pero... todos los recuerdos son de lecturas posteriores. Claro, lo que pasaba, ¿sabes qué? Es que había un fervor tan importante que todos íbamos a los actos de todos. Claro. Nosotros no lo retaseábamos. ¿Vos te crees que yo, si venía un peronista, no lo iba a escuchar? Yo lo iba a escuchar. Claro. Si venía alguien del Partido Intransigente, yo lo iba a escuchar. Y lo mismo hacían ellos con nosotros. Así que había una necesidad tácita, no escrita, que todos nos apoyábamos mutuamente. Claro. Y bueno, el trabajo a nivel local se aceleró muchísimo. Hubo cosas que, experiencias pasadas en la década del 70, cuando nosotros ya teníamos la conducción del partido, y justamente una de las preocupaciones nuestras era que el radicalismo había perdido la capacidad de aquel partido popular que le dio origen allá en los inicios del radicalismo, donde el radicalismo estaba totalmente consustanciado con la gente más desposeída. Es decir, esta gente se sentía representada por el radicalismo en los orígenes. Pero ¿qué pasó? Después el radicalismo se fue, como yo lo definía, por supuesto que a los balvinistas no les gustaba que yo dijera esto, se había alvearizado, es decir, había tomado distancia de la gente más desposeída, de los sectores más humildes, y había perdido la posibilidad de llegar a ellos. Nosotros ya empezamos en el 72 a trabajar en los barrios. Sí. ¿Qué pasaba? Cuando veían una cara joven, a la gente le gustaba, les caía con simpatía, más allá que la mayoría era peronista. ¿Te das cuenta? Sí, yo, por ejemplo, en mi barrio, que es el barrio Belgrano, yo muchas veces me iba a tomar unos matecitos y a charlar con gente que yo sabía que eran peronistas. Es más, de chiquito en alguna de estas casas he entrado y me encontraba con una foto gigante de Evita y de Perón en el caballo Pinto. Pero ¿qué pasaba? Me recibían con alegría porque yo les caía con simpatía por ser tan chico, tan jovencito metido en todo esto, ¿no es cierto? Entonces, esa experiencia del 72 para nosotros fue muy valiosa en el 82-83, claro, porque ya teníamos un terreno ganado, teníamos una práctica de militancia. Entonces, cuando se produce la apertura ya con el agotamiento del proceso militar, nosotros empezamos a trabajar. El fuerte mío siempre fue la militancia. Yo era como sapo en el charco, si yo estaba militando estaba bien.
Otras cosas a lo mejor otras tareas mucho no me gustaban, pero yo, militancia era una cosa tremenda, yo me sentía muy bien. Entonces se fueron organizando un montón de actos en distintos barrios, y también había que empezar a definir las candidaturas. En ese tiempo el gran elector del radicalismo era el arquitecto Bofa, Roberto Bofa. Cuando yo digo el gran elector me refiero a aquella persona que con el dedo apuntaba a lo que quería que fueran los candidatos. Y de candidato a intendente lo había apuntado a Gerardo Morales, quería que fuera el primer intendente de la era democrática. Y Morales, yo creo que en un acto de nobleza, dijo que él no se sentía capacitado para desarrollar el cargo y que a lo mejor en otro turno, como realmente después ocurrió, podía aceptar, pero que en esta primera instancia él prefería dar un paso al costado y dejar a otra persona que se hiciera cargo de la tremenda responsabilidad que significaba ser el primer intendente de la apertura democrática. Bueno, ahí se barajaron una serie de nombres y un día un correligionario vino y me dice, che, dice, ese amigo tuyo, dice, que trabaja ahí en el estudio Mortara, Díaz, ¿qué te parece? Dice, ¿puede ser candidato a intendente nuestro? Entonces yo le dije, yo mejor que nadie le podía decir eso porque conocía bien mi partido. Le digo, mira, yo te puedo, cuando él me pregunta quién es o qué tal es, no sé, le digo, mira, es una persona honesta y trabajadora. Más no te puedo decir, porque si te digo más te miento. Por otra parte, ninguno de nosotros tenía, ni siquiera yo que tenía más años de militancia, teníamos experiencia en la función pública. Claro. Le digo, pero eso sí, si ustedes deciden que sea él el candidato a intendente, no me pidan a mí que lo vaya a hablar y a convencer, porque yo no quiero que él cargue con el lastre de decir, este es candidato de fulano de tal. Y más que yo sé en el partido cómo se manejan estas cosas, y yo sé que el sector, sobre todo del balvinismo, van a terminar diciendo eso, este es el candidato de Miguel García. Yo no quería que ocurriera eso. Entonces avanzaron otros en la charla con él, él termina aceptando y a partir de ahí había que desarrollar todo un trabajo muy fuerte porque Díaz era poco conocido en Colón como el candidato del radicalismo, es decir, como el candidato del radicalismo obviamente que recién se conocía, pero no lo conocían a él como persona. Es más, muchos me preguntaban si era Horacio Díaz, el administrador del hospital, que después también se termina afiliando al partido y trabajando con nosotros. Claro, radicalmente. Entonces yo le tenía que explicar, no es Horacio Díaz, este es Rubén Díaz, es abogado, trabaja en el estudio de Mortara, bueno, de Buque. Y vos fíjate una cosa, el primer acto para mostrarlo a Díaz y la propuesta nuestra, lo armamos en el bar de Carrión. Yo trabajé ese día todo el día, arranqué a la mañana, yo tenía la suerte que yo trabajaba en el almacén con mi papá, y si yo iba a hacer política, mi viejo no me decía nada. Ya andaba, no me andaba, me decía. Así que me fui a la mañana, salí con la bicicleta a la mañana, no muy temprano, para no joder a la gente y que en vez de recibirme que me echaran, y fui invitando para la noche. Nos íbamos a comer un choripán en el bar de Carrión y ahí vamos a presentar al candidato Díaz. Bueno, llegó la tardecita, yo simplemente fui a almorzar a mi casa y después volví otra vez a trabajar para armar el acto. Y entonces, cuando se hace la tardecita, digo, bueno, me voy a pegar un baño y así ya estoy preparado para cuando arranque el acto. Claro, en el interín que yo me voy a mi casa a bañarme, a ducharme, llegó Rubén y se fue a charlar con los asadores que estaban en el patio, armando el choripán, ¿no es cierto? Una cosa que es importante que también se sepa, burlas del destino. Mi casa natal estaba enfrente del bar de Carrión. Yo nací 53 y 12. Y 12, en esa esquina. Sí. En esa esquina. Más que en la esquina era en la parte de patio. Claro, esa casa había sido antiguamente de los Perrones, donde yo entraba como si fuera mi casa. Claro. Y yo hasta los 5 años viví en la casa de enfrente. Quiere decir que cuando se hizo el acto, se hizo frente a la que fue mi casa natal. Claro. Así que imagínate vos si yo conocería, yo me lo pasaba en la casa de los vecinos, el hijo del bolichero, mi papá conocido de toda la vida, hombre de confianza del barrio. Entonces, ¿qué pasó? Yo me voy a bañar y vuelvo. Y lo encuentro a Rubén charlando con los asadores en el patio del bar de Carrión. Y estaban solos, los asadores y Rubén, ¿viste? Y claro, Rubén estaba preocupado porque dice, no vino nadie. Entonces,
¿Qué pasa? Yo me voy al bar propiamente dicho de Carrión, abro la puerta, no cabía un alfiler adentro. Estaban esperando que llegara yo, que era el hombre de confianza de ellos. Claro, se abrió la puerta, caigo yo, Miguelito, que esto, los abrazos, me querían invitar a tomar un vino, le digo, no muchachos, no, vamos primero al acto y después vemos qué hacemos. La cuestión, y después cuando el grueso de la gente, todos los que estaban ahí se fueron al acto, Carrión era radical también, el dueño del bar. Pero la mayoría que yo invité ahí simpatizaban con el peronismo. De todas maneras, bueno, vinieron al acto. Y después, claro, la gente pierde un poco de temor cuando empieza a ver mucha gente, se animan y también van. Claro. Entonces, además de todos los que estaban adentro del bar, después siguió viniendo gente y terminó siendo un acto espectacular, una cantidad de gente enorme. Y yo te cuento un episodio risueño, ¿no? Uno de los principales dirigentes del Partido Justicialista era Fidel Sequeiro. Claro. El padre de Guillermo. De Raúl Guillermo. Exacto, de Raúl Guillermo Sequeiro, muy amigo mío, muy querido amigo mío. Y Fidel tenía un auto Bordeaux, me parece que era un auto importado, no sé si era un Toyota o qué, le tendría que haber preguntado al lechón qué marca era el auto. Daba vueltas alrededor, andaba por la calle, se hizo varias pasaditas para ver cómo estaba el acto, ¿viste? Se debe ir muy preocupado porque realmente estaba muy, pero muy bueno el acto. Y ahí se presentó a Rubén Díaz. Ahí arrancó Rubén con la campaña. Después seguimos recorriendo todos los otros barrios, ¿no es cierto? Y vos fíjate, otra cosa que también es bueno recalcar. El partido nuestro, cuando nosotros ganamos en el 72, tenía un padrón de afiliados de 250 radicales. Nada más. Y ya a esa altura del partido nosotros creo que teníamos más de 1.500 afiliados al Partido Radical. Es decir, que había crecido muchísimo, porque otra de las tareas fuertes que armamos nosotros fue el tema de afiliación partidaria. Y el nuestro se convirtió en un partido muy generoso, muy abierto. Vos fijate que los 3 candidatos que llegan a ser intendentes se afiliaron en el 82-83. Díaz, Morales, Chentani eran nuevos afiliados y el partido les abrió las puertas, les abrió las listas y ellos ingresaron. Yo acá en Colón lo tomé con total naturalidad, a mí me encantaba que el partido creciera, es más, Rubén somos muy amigos, y con Chentani fuimos compañeros en la escuela, con Morales no habíamos tenido relación antes, pero tuvimos una excelente relación. Yo acá en Colón me sentía pero muy bien con el crecimiento del partido. No me sentía tan bien, esto te lo tengo que decir con total nobleza, eran las reuniones seccionales, porque lamentablemente empezaban a aparecer nuevos personajes y los viejos militantes de la década del 70 ya no estaban casi ninguno. Había honrosas excepciones, por ejemplo, Pergamino seguían viniendo los mismos y algunos nuevos, pero el grueso eran todos militantes del 70-72. Pero por darte un ejemplo, en Rojas, por ejemplo, aparecen personajes nuevos, es decir, figuras nuevas, como Marcelo Gear, que fue el primer intendente de Rojas, como Almar y algunos otros que me olvido en este momento, pero ya no aparecían, por ejemplo, Quintabani y Miguelito Basilisi, que eran militantes de la década del 70, ya no estaban más. Y lo mismo iba ocurriendo en otros distritos, ya no aparecían más los viejos militantes de la década del 70, eran todos nuevos, prácticamente nuevos. Es decir, era uno de las cosas claras que estaba marcando la presencia de Alfonsín dentro del partido, es decir, que él fue la gran aspiradora que incorporó tanta y tanto su discurso. El discurso de Alfonsín era muy cautivante. Sí. Es decir, yo hoy, bueno, está bien, el caso mío es distinto porque yo tengo un cariño personal por Alfonsín muy fuerte, muy fuerte. Pero es muy difícil cuando vos escuchás a través del recuerdo, cuando él cierra los famosos discursos de campaña recitando el preámbulo de la Constitución, claro, y te corre un frío. A mí, claro, yo por ahí se me escapa un lagrimón, aunque parezca mentira, después de tantos años. Claro. Y vos imaginate en esa época,
Era todo un símbolo, eso fue tremendo, el crecimiento del radicalismo. Y vos fíjate qué casualidad, ¿no? 250 afiliados a 1500, 2000, 2500, más o menos, después fue lo que se logró. Un día charlando con un diputado yo cuando ya era diputado de San Martín, me dice, mirá García, el tema ya lo vamos a tratar en otra charla, pero dice, nosotros teníamos 2.500 afiliados en San Martín, él era de San Martín del Gran Buenos Aires, y ahora somos 25.000. Fíjate vos que es la misma ecuación, 2.500, 25.000. Acá eran 250, 2.500, o por ahí cerquita. Sí. Entonces esto, claro, marcó un camino distinto. En los lugares donde no se asimiló toda esta incorporación de gente, hubo enfrentamientos, hubo divisiones que no ocurrieron en Colón, afortunadamente. Claro. Así que bueno, como te digo, fue un fenómeno que se dio en todos lados. ¿Y qué pasaba en nuestro principal adversario? El PJ, en Colón. A ver. Yo en mi vida, de los años que siempre me interesó y estuve viendo las internas nuestras y de otros partidos, nunca he visto una interna como la del Partido Justicialista de esa época. Fue un enfrentamiento entre Pablo Floridi y Roberto Mascardi tremendo. Había un sector interno del PJ que llevaba a los afiliados a votar en un colectivo. Fíjate vos la envergadura de la interna, ¿sí? Una interna tremenda fue, que la termina ganando Roberto Mascardi. Pero vos fíjate una cosa, que por ahí los que estaban acostumbrados a analizar la política desde el pasado, asociaban que el peronismo volvía a ganar. Es más, yo un día entro al Hispano a buscar no sé qué cosa o a qué persona, y en una mesa donde había unos cuantos amigos míos, y algunos, había justicialistas también, me dice, ¿y cómo van las elecciones? ¿Cómo va a salir? Va a ganar Alfonsín, dije yo, ¿viste? Y uno de los que estaba en esa mesa, que era muy peronista, dice, está loco el Tungo, dice, ¿qué va a ganar Alfonsín? Vamos a ganar nosotros los peronistas otra vez. Claro, estaban confiados. Sí, yo ¿viste? No, lo escuché y no dije nada, obviamente, pero mirá vos lo que estaba pasando. No pocas personas se acercaron a decirme, mirá, te lo digo en confianza, me afilié al Partido Peronista para votar en la interna en contra de, pero te aclaro una cosa, en las generales voy a votar a Alfonsín y a toda la lista completa. Vos fijate. No pocos me dijeron esto que te acabo de expresar, no pocos. Gente que tenía confianza en mí, que no se animaban a decir esto con otras personas. O públicamente, claro. Sí, no, estaban calladitos, bien calladitos, se afiliaban al peronismo para votar en contra de uno de los candidatos, pero que después en la general no iban a votar a los que ganaran la interna, si es que ganaban los que ellos simpatizaban. Claro. En realidad ganó el que ellos simpatizaban en la interna, pero ya ellos tenían decidido que en la general no lo iban a votar. Exacto. Que iban a votar a Alfonsín y la lista completa. Por eso es que Díaz lo tiene bien claro. Díaz terminó siendo intendente por Alfonsín y Armendáriz terminó siendo gobernador por Alfonsín. Si no, no ganábamos nunca nosotros. ¿Qué íbamos a ganar? Alfonsín nos empujó a todos, sacó concejales, intendentes, gobernadores en todo el país. Era la figura de él, que era la figura realmente convocante. Así que bueno, este es un tema que a lo mejor algunos lo conocen. Y ya acercándonos más a las jornadas de las elecciones, si ya la cosa se aceleraba mucho más, para nosotros iba a ser muy difícil traerlo a Alfonsín a Colón, porque él hacía todos los días mínimo 3 actos, pero los hacía en todo el país. Yo no sé cómo se consiguió, pero logramos traerlo un día de semana y a las 4 o 5 de la tarde. Quiere decir que estábamos predestinados a fracasar. Era imposible que la gente viniera a las 4 de la tarde a escuchar a Alfonsín en pleno día de semana. Sí. Bueno, lo conseguimos, lo trajeron, creo que lo trajo Bofa, me parece, en el avión. En un avión lo trajo de Paraná, Entre Ríos, al Aeroclub. Y nosotros ya habíamos preparado una caravana en Boulevard 50 y Ruta 8, para que cuando él llegara al Aeroclub nos avisaban, lo esperábamos, él se enganchaba en la caravana y nosotros arrancábamos desde ahí hasta el Club Hispano. En ese tiempo Club Hispano, hoy Alianza. Sí. Bueno,
La cuestión es que, ¿qué pasa? Yo venía adelante de la caravana con el jeep y la bocina, diciendo que vamos arengando, nos vamos todos a escuchar al futuro presidente de los argentinos, doctor Raúl Alfonsín, y dale, y dale, y dale. Después me cuenta el que conducía el auto, que no me acuerdo quién era, que lo traía Alfonsín ahí, dice, háganlo callar a ese loco, dice, sí, Agata, si puedo hablar, dice, que venía afónico. Alfonsín decía. Sí, háganlo callar a ese loco, dice, yo no puedo hablar casi, viste, venía con la garganta muy castigada, viste, claro. Para colmo, él en la tribuna le ponía una polenta y una garra que tenía que tener unas cuerdas vocales muy especiales, claro. Y además, fíjate vos, promedio de 3 actos por día, todos los días, imagínate cómo venía. A tal punto que cuando lo bajan acá, cuando llegamos, la caravana llega a, que para nosotros fue una alegría enorme cuando desembocamos, no me acuerdo por dónde fue, debe haber sido frente a la escuela 1, y ya enderezamos con la caravana para acá, ya se veía un montón de gente en la calle. Yo dije, bueno, acá la pegamos, y habíamos puesto bocina en la vereda del Club Hispano para que la gente que no pudiera acceder al local, éramos muy ambiciosos nosotros, ¿viste? Le poníamos porque lo escucharan en la vereda. La cuestión es que, bueno, cuando llegó, lo primero que pidió que le dieran un té calentito a los de la conserjería, ¿viste? Para ver si podía suavizar un poco la garganta, porque venía hecho bolsa, ¿viste? Está bien, ahí no iba a hablar en una tribuna. Nosotros habíamos armado una conferencia de prensa que fue multitudinaria. Yo creo que, no sé si alguna vez en la historia de Colón se armó una conferencia de prensa de esas características, porque no solo estaban los medios locales, sino estaban los regionales, pero también había medios nacionales que vinieron a levantar la información de la conferencia de prensa que daba Alfonsín. Ya lo seguían de los medios nacionales, Alfonsín. Y había, si mal no recuerdo, había 2 o 3 radios de Rosario. LT8 y LT3 estaban acá. Habían venido a cubrir el acto, ya eso mandaron periodistas, mandaron con todos los elementos, en ese tiempo eran grabadores, los viejos grabadores con cassette, y había representantes de medios nacionales también levantando el contenido de la conferencia, que fue todo un éxito. Yo afuera no salí a ver, pero después a mí me contaron que fue impresionante la cantidad de gente que se acercaba a las bocinas para escuchar la conferencia de prensa que estaba desarrollando Alfonsín adentro del club, en ese tiempo Club Hispano. Así que eso para nosotros fue muy reconfortante, fue una cosa, un recuerdo muy lindo, porque se veía recompensado el trabajo que vos hacías de militancia, ¿no es cierto? Así que bueno, yo creo que ahí, si a vos te parece, sí, me parece que sí, porque después viene mucho para seguir hablando, seguro, no, yo después te voy a relatar el acto de Alfonsín en el que hay algunos detalles que pocos lo conocen, que se hizo en el Obelisco. Y también te voy a hacer referencia al que me parece que fue el acto de cierre de campaña nuestro, donde a mí me tocó compartir tribuna con el que después fue vicepresidente de la Nación, con el doctor Víctor Martínez, del cual guardo un cariño, un recuerdo muy, muy grato de él. Lo dejamos ahí, Miguel, y renovamos el desafío y digamos la invitación para nuestra gente. Volvemos con el acto multitudinario del Obelisco. 1 millón de personas se dice que había ahí. Y todo lo que rondó en esa previa. Y el cierre nuestro con Víctor Martínez. No solo para el radicalismo, para la política, para el pueblo, ¿no? Con toda la expectativa que había. Vos fíjate que un poco está lo que yo te dije al principio, ¿no? Ítalo Luder se dice que más o menos congregó la misma cantidad de personas cuando cerró el Partido Justicialista el acto de ellos. También, alrededor de 1 millón, dicen que había un poco menos, pero rondaban los 900, 1 millón de habitantes. De un país de hace 38, 37 años atrás. Exactamente. Hoy 1 millón de personas, suele suceder hoy, año 2021, puede pasar que se reúnan, pero digamos, había menos población, era otra realidad, casi 40 años atrás. Tal cual. Una verdadera locura. Tal cual, sí. Miguel, te agradezco muchísimo. Renovamos y retomamos en cualquier momento. Cómo no, Cristian, cuando vos quieras yo estoy dispuesto, vamos a seguir trabajando con esto y después también vamos a entrar en lo que fue en nuestras primeras experiencias en democracia como gobierno, mi experiencia como legislador, que fue muy rica, pero muy rica. Ya te vas a encontrar con algunas cosas que te van a sorprender. Algo ya me fuiste adelantando, pero bueno, lo quiero escuchar en vivo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Preview.